Bueno, decía que agradecía yo también el convite, que creo que estamos en un momento donde es necesario encontrarse, donde es necesario conversar muchas cosas, entre militantes que venimos o estamos haciendo esfuerzos en distintas formas organizativas. Yo vengo estrictamente de la militancia social y he estado en mi vida adulta en esa militancia. No tengo tanto acumulado en la militancia político específica, digamos. Y desde ese lugar, en definitiva, vengo a conversar con ustedes, pero sí creo que en definitiva los que estamos comprometidos con cambiar la realidad de fondo, estamos en un momento que necesitamos conversar muchas cosas. Primero comentarles de dónde vengo. Yo vengo de la unidad cooperaria número 1. Es una cooperativa de producción agraria que tiene más de 60 años. Está en tierra pública, en tierra del Instituto Nacional de Colonización. El instituto tiene alrededor de 5 o 6% de la superficie en Uruguay. Uruguay tiene unas 16 millones de hectáreas, para que se hagan un panorama. El instituto anda en las 500 y 600, capaz de altura, 1000 hectáreas. Nosotros estamos en 2.225 hectáreas en Soriano, en tierra muy buena, tipificada por el instituto como agrícola lechera, y en esos rubros trabajamos. Es una cooperativa diversificada que en ese perfil de cooperativa no existe otra en Uruguay. Hoy en día somos una cooperativa de todos los trabajadores. Eso fue un proceso relativamente reciente, donde somos 17 socios de la cooperativa y algunos compañeros que están como aspirantes. Son 5 compañeros, la mayoría familias de quienes ya estamos asociados en la cooperativa. Allí se produce lechería para remisión a Conaprole por un lado, otra parte se industrializa en una pequeña industria láctea artesanal que tenemos. Se produce ganadería de recría. O sea, tenemos hembras lecheras de distintos tamberos de todo el país, más de 21 productores, que van allí, hacen su proceso de recría. Nosotros allí se preñan, digamos, y se les devuelven próximos a parir para dar leche. Tenemos ganadería y tenemos agricultura también y una pequeña unidad de suinos, de chancho. Eso para comentarle un poquito de dónde vengo y para hacernos un panorama, y a su vez participo por la unidad cooperaria en la Comisión Nacional de Fomento Rural, que es la entidad gremial principal, si se quiere, de la producción familiar en Uruguay. Si bien hay productores familiares que son parte de otras gremiales. Yo lo que traje hoy, que en realidad surgió recientemente, ayer de mañana, a raíz de una propuesta que me hizo la diaria de escribir algo, a partir del audio que circuló a una escala que no estaba prevista. Ese audio se circuló por Comisión Nacional, fundamentalmente, y bueno, luego se fue yendo. Y lo que hice fue, en definitiva, intentar plasmar en 10 tesis por dónde viene la cuestión agraria hoy. Así que más bien voy a intentar resumir esos 10 puntos, que me parece que para el desafío de ustedes ahora, que están en debate, en definitiva, donde la coyuntura tiene un elemento central, creo que puede ser útil. Así que lo voy a encarar por ese lado la intervención. La primera es que el problema agrario no es un asunto de relatos, sino del mundo material. Esto es importante porque, en definitiva, la respuesta de un conjunto de actores, específicamente por este medio, por la diaria, del gobierno, pasó fundamentalmente por el lado del relato. Entiendo que en el tiro corto es una intervención política que quienes están ocupando ese rol es necesaria, pero en el tiro largo evitar hablar del problema de fondo, de la cuestión agraria, va a acarrear enormes problemas. O sea, definitivamente en Uruguay las exportaciones que realizamos son más del 70% que son del agro. El año pasado, porque fue un ejercicio extraordinario, fue más del 80% de las exportaciones de origen agropecuario. Esa guita que está circulando mucho menos. O sea, hay mucho menos plata porque los precios de los commodities nuestros bajaron entre 15 y 40% según cuál producto. Y si bien hay una parte de los insumos que usamos para producir son importados, ya ese margen, digamos, entre lo que ganamos por exportar y lo que importamos ya se achicó bastante, y significa que en Uruguay, no sé si se está escuchando bien o cortado, en Uruguay está circulando menos plata y por lo tanto tenemos menos capacidad también de importar un sinnúmero de cosas que utilizamos cotidianamente. Todos acá tenemos arriba cosas importadas que requieren que por lo tanto intercambiemos otra cosa con el mundo que nos lo permite. Las crisis en Uruguay fueron siempre en torno a este problema, a lo que valen las materias primas de nosotros. Entonces, ese asunto no es de tiro corto y no lo arregla el problema del relato, salvo que se fantasee con que mañana esos precios van a cambiar.
vos ahí la remás un tiempito. En general la historia nacional lo que muestra es que se rema con deuda externa. Ahora, si se te alarga ese tiempo, se corta. Y en general, en definitiva, se plantean ciertos desafíos que los voy a abordar más adelante en estos aspectos. El problema agrario, entonces, es un asunto material porque cuando se achican esos márgenes, obviamente que las empresas del capitalismo agrario lo sufren. El capitalismo, como todos saben, tiende a concentrar, y en definitiva, por razones de productividad de trabajo, de escala tecnológica y demás, y por productividad diferencial de los suelos en el mundo entero, sobre todo cuando producimos para aportar, tiende a filtrar aquellos más ineficientes. La ineficiencia no es un asunto moral, es un asunto de capital, de cómo funciona el capital. Y lo que está ocurriendo en Uruguay es que efectivamente el capitalismo periférico uruguayo no está en condiciones, con la estructura de costos actual, de competir como le pide el mundo. Eso es así. Eso significa que hay agricultores nuestros que están quedando por el camino, que no pueden competir. Significa que hay muchos productores familiares que siempre están al borde, que no pueden competir y por lo tanto su negocio no les cierra. Y esas empresas efectivamente están al borde de la quiebra. Eso es así. Eso no es algo inventado. Eso es cierto. Eso es del mundo material, de cómo funciona el capitalismo uruguayo. Así que para mí tenemos un punto central ahí, que es que no podés eludir atender el problema material. Podés disputar el relato, pero también tenés que atender el tema material. Los problemas del campo y la ciudad se alimentan el uno al otro. Esto no es un asunto menor, porque en realidad Uruguay se conformó no por razones de naturaleza, sino por razones, en definitiva, de la División Internacional del Trabajo. Uruguay nace para producir cuero, carne, después lana, y en definitiva la apropiación de la tierra por parte de los grandes estancieros era la estrategia también que nos permitió existir como nación, el Imperio Inglés, y no se precisaba mucha gente para eso. O sea, la forma en que se configuró el campo y la ciudad en Uruguay tiene una raíz histórica, que no es necesariamente la más conveniente para la soberanía nacional. Fue la más conveniente para un proyecto de nación que producía determinados commodities, en ese caso la carne, el cuero y demás, para exportar, y que posteriormente, en ciertos ciclos, eso se sostiene fundamentalmente con el Estado intermediando, sin duda, que permite sacar renta del suelo y ponerla en la ciudad, pero hay momentos donde esa contradicción entre dónde está la riqueza genuina de nuestra nación, que es en la tierra, y dónde está la mayoría de la gente, hace mucho más ruido. Entonces, en realidad hoy tenemos un conjunto de problemas estructurales que se atienden con políticas compensatorias, sociales y demás, en la ciudad, pero que no tenemos un proyecto económico genuino en la ciudad que le vaya a dar cabida. O sea, el problema de la población sobrante, en la forma en que tenemos organizado el Uruguay, demográficamente, económicamente, es un problema que no se va a acabar. No hay razones para pensar de que de la forma que se aborda se va a acabar. Puede haber dudas de si se va a acabar con el medio rural, pero lo que sí sabemos es que ahí hay economía, ahí hay producción y ahí hay riqueza. En la ciudad la capacidad todavía de agregar valor y producir riqueza todavía es muy inferior a la cantidad de gente que está sosteniendo. Entonces los problemas que tenemos en el medio rural por momentos, que tienen que ver con la cantidad de gente que somos, con los servicios que podemos obtener, con determinadas actividades que hacemos, y a su vez ciertos problemas de violencia realmente existentes, más allá de la amplificación que realiza la derecha que existen en las ciudades, tienen que ver también el uno con el otro. La tercera tesis es que el movimiento Un Solo Uruguay nace en base a un problema agrario objetivo, pero no es sectorial, sino que efectivamente se comporta como un partido. El movimiento Un Solo Uruguay rápidamente realiza un análisis muy fino e integral de cuál es su problema y cuál es la forma en que puede abordar integralmente la solución de ese problema. Y plantea arriba de la mesa un conjunto de políticas que trascienden estrictamente lo agrario, sino que ya abarca otro conjunto de aspectos, de meterse con cómo gasta o no gasta el Estado, con determinados insumos o con las políticas sociales, y a su vez convoca en su espectro de gente básicamente a todo el campo y a todo el interior. Y esto también tiene que ver con el problema material. O sea, efectivamente hay gente que está quedando sin laburo o que está laburando mucho menos. Cuando en el interior, en Soriano, se vive de la agricultura, y la agricultura tiene una zafra de invierno mucho más chica, porque no conviene plantar cultivo de invierno porque vale muy poco, la gente labura menos. Y o tiene una zafra más chica y tiene mucho menos guita, pero se queda sin laburo. O si yo trabajo en una planta
que procesa granos, como puede ser la Calmen, una cooperativa que nosotros integramos, va a precisar mucho menos gente que la que precisaba para el trabajo que realiza esa planta. Entonces eso también es parte del problema material objetivo. Efectivamente, el interior es quien sufre esa baja de empleo que ronda los 30.000 trabajadores que han quedado sin trabajo en este último tiempo. Tiene ese principio, digamos, material. El asunto específicamente con un solo Uruguay que se comporta como un partido, considero que no tiene soluciones duraderas específicamente para la producción familiar, porque la forma integral que tiene de ver la sociedad y por dónde quiere solucionar los problemas, que estrictamente levanta un modelo claramente identificado con el neoliberalismo y la chica del Estado, con el ajuste de salario, para la producción familiar no le resulta conveniente porque sobrevive y se sostiene a lo largo del tiempo, en parte respaldándose en el Estado. Como hablábamos hoy, si funcionamos con un sistema capitalista que la competencia tiende a la concentración del capital, los productores familiares naturalmente son los que van perdiendo en esa carrera y sobreviven o bien logran ampliarse en base a un apoyo estatal o existen directamente en base a un apoyo estatal como nosotros que estamos en tierra del Estado. 4. La imagen de un solo Uruguay es Brasil, Argentina y Paraguay. Esto obviamente no estamos ajenos al cambio de ciclo político que hay en América Latina y efectivamente el capitalismo uruguayo está diciendo cómo puede sobrevivir. Si el precio de la materia prima no solo acá trajo crisis en toda América Latina objetivamente y la forma que el capitalismo le dice a los proyectos políticos es nosotros para sobrevivir precisamos mano de obra más barata porque tenemos que competir con determinados actores del mundo entero. Los capitalistas uruguayos están diciendo si Paraguay tiene un régimen de 12 horas legal o Brasil tiene un régimen de 12 horas legal, yo lo preciso para competir con él. Esa es la imagen del movimiento porque efectivamente los capitalistas precisan para competir esa realidad. Entonces, sin duda que la realidad agraria nos trae arriba de la mesa los modelos de sociedad por los cuales vamos a luchar. El capitalismo funciona por competencia pura y dura, donde la mano de obra obviamente es el punto que está en cuestión. La mano de obra se abarata de distintas maneras, los compañeros lo sabrán. Una puede ser una devaluación, otra puede ser directamente aumentar la población sobrante vía despidos y demás, que permita entre competencia de trabajadores ir bajando la mano de obra, o inflación. Esa es la propuesta del capital. Y es la propuesta del capital porque es lo que dicen que precisan para competir. 5. La década progresista se comportó de manera contradictoria en torno a la cuestión agraria. Esto es fundamentalmente dos fenómenos que ocurrieron de la mano. Por un lado, la apuesta a dinamizar la inversión nacional en base a la inversión extranjera directa y como por detrás del capitalismo nacional, y que eso permita ingresos que permitan redistribuir, hacer políticas compensatorias y demás, generó por un lado una clara concentración de la tierra y extranjerización de la tierra, que para un país cuya riqueza principal es la tierra lo pone en jaque en términos de soberanía. Por otro lado le permitió, sí, generar un régimen de 8 horas para los trabajadores, realizar un conjunto de políticas de apoyo a la producción familiar mediante proyectos directos y dinamizar la distribución de tierras públicas con un Instituto Nacional de Colonización que comenzó a tener mucho más actividad de la que había tenido las últimas décadas. 6. Existe un cambio de correlación de fuerzas entre grupos sociales agrarios y se recomponen las alianzas. El capital no venía perdiendo con el Frente Amplio en el poder. Eso es importante entenderlo. En realidad, ahora, en términos de correlación de fuerza, está peor y precisa ir a la ofensiva política. Cuando la economía, la derecha económica, que es la derecha de verdad, la economía manda el cerno de la sociedad. Cuando la derecha económica viene ganando, no precisa quemarse la cabeza en disputas políticas. Eso es lo que vivimos estos años. En realidad ahora, lo que ocurrió en el bloque que movía el agronegocio, que era el capital transnacional, entrando en la producción, además de en toda la batería de insumos asociados a la producción, el bloque del capitalismo nacional y el bloque terrateniente metió para adentro también a la tecnocracia que creía que era la forma de generar divisas en Uruguay y mover la economía, metió para adentro también pueblo trabajador que aumenta sus ingresos con ese dinamismo
si uno averiguaba lo que ganaba un tipo que estaba arriba de una trilladora para el negocio, tenía un sueldón. Lógicamente que eso seducía también a parte de la clase trabajadora. Y a su vez, aquellos compañeros más convencidos en una forma mecánica de ver el tránsito histórico, creen que naturalmente el capitalismo en definitiva desarrolla fuerza productiva y demás y nos lleva naturalmente a un destino mejor. Entonces había un conjunto de actores seducidos por esta forma que hacía que la fuerza de ese bloque fuera brutal. Del otro lado se quedaban muy pocos actores, aquellos que se veían directamente afectados por problemas de salud, aquellos gente más sensibilizada por los temas ambientales, algunos productores familiares acorralados por la forestación o corridos por la renta en algunos tamberos y algunos pequeños pastoreantes ganaderos. Ese era un bloque de resistencia a lo que fue el avance del agronegocio en la última década o los últimos 15 años. Era muy débil, muy dispersa. Tuvo su auge en algunas marchas que se hicieron por la tierra, que fueron viendo en definitiva con la minera de Atirí como pico, en una forma integral de ver el problema y entendiendo que había en definitiva un avance sobre los recursos naturales general del capital y que lograron articular cierta resistencia, pero fundamentalmente ahí, con movimiento más popular en las calles, más de denuncia propagandística, no necesariamente lograr pasar ya a articular otra cosa. Así que durante ese tiempo, en realidad, ese bloque tenía una fuerza brutal, una legitimidad brutal, porque nos permitió, entre otras cosas, lo que decía el compañero, aumentar el salario real de la mayoría de los trabajadores 50%. Eso es determinante, porque la economía manda. Es así. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hay un cambio en esa correlación de fuerza. El capital transnacional se retrajo porque el negocio acá no sirve, no estamos en los mejores suelos del país, no somos Argentina. ¿Tenemos buena cuenca agrícola? Sí. Ahora, no tenemos la mejor cuenca agrícola. El capital transnacional se empezó a ir de ahí, quedó firme en la forestación, que es un complejo agroindustrial integrado de principio a fin. El capital ahí ya está concentrado, no precisa hacer mucho más cosas. Después, ahí estamos hablando que ese bloque empieza a perder fuerza, porque el capital transnacional no era un actor débil ahí, era importantísimo para su legitimidad, porque metía mucha guita, mucha tecnología, mucho conocimiento. Después, en realidad, se mantiene una alianza entre los terratenientes y el capitalismo agrario, pero ya empiezan a tener conflicto con el gobierno, que era un actor que los apoyaba, porque al gobierno le servía lo que estaba ocurriendo en términos económicos. Entonces el bloque en realidad ahora reacciona, no desde la fortaleza, desde la debilidad. Por eso hay un parteaguas también. Ellos no están más fuertes. La economía capitalista, el periférico uruguayo, no está más fuerte. Obviamente como sociedad, como ellos mandan, tampoco estamos más fuertes. Estamos en un momento difícil. Y por eso se empieza a hablar de ajuste. Ya hablar de crisis nos gusta mucho menos porque vivimos una muy jodida. Pero se empieza a hablar de ajuste porque efectivamente en la medida que circula menos guita, hay un ajuste. Va a haber un ajuste. Eso es así. El asunto es cómo se procesa. Pero el ajuste va a estar. Pero ese cambio en la correlación de fuerzas, entenderlo es determinante. Porque ahí, en definitiva, es lo que genera el brete o el parteagua para la producción familiar, para los que vivimos de trabajo en el medio rural. Esto es una construcción conceptual que existe teóricamente, pero que en el nivel de identidad, concebirse como parte de la clase que vive el trabajo para la producción familiar es muy difícil. En realidad, en general, cualquier paisano se identifica más con su patrón que con un trabajador urbano. Y eso no es culpa de nadie. Efectivamente existe una distancia de empatía enormemente grande. Ha habido algunos actores sobresalientes de la política nacional que han logrado tender puentes con esa forma, esa cosmovisión, pero no es la norma. No es la norma de la clase obrera y en parte tiene que ver con un descuido irresponsable de la cuestión agraria en un país que vive de esto. La producción familiar entonces se encuentra en un parteaguas. O ser furgón de cola de los terratenientes y la burguesía peleando contra el gobierno, lo cual lo pone en un lugar difícil porque en la medida que se mantiene un sistema capitalista, tarde o temprano, mañana te filtra, o bien decide avanzar o ser protagónica, entender otro tipo de alianzas que permitan recuperar su programa histórico. Parte de por qué en realidad es posible que la producción familiar decida ponerse también en alianza con otros actores, es que su programa histórico es estar en la tierra, es desarrollarse en la tierra, es que más familias estén en la tierra para que existan más servicios. Y eso no se logra en alguien que te dice, no, hasta acá. O sea,
mientras existís, está todo bien. Ya existís, sos parte de nosotros los productores. Pero en realidad después la posibilidad de ingreso de más gente ahí no está. Y ese no es el proyecto histórico de la producción familiar. Es en definitiva la posibilidad del asentamiento de la familia en campo que requiere transformar la forma en que existe la tenencia de la tierra. La única forma de pasar a la ofensiva es en alianza con pobladores urbanos y trabajadores organizados. En la historia nacional, los momentos de avance de la agricultura familiar han sido en gobiernos progresivos, con los vallismos y con el Frente Amplio. A excepción de la época de Pacheco, que por razones que sabemos, la época de la Alianza para el Progreso y demás, necesitaba la reforma agraria del parte incluso de todos los partidos, porque en realidad la revolución agraria es el modo revolucionario de avanzar en América Latina. Entonces Pacheco repartió tierra, también dinamizó el Instituto de Colonización. Pero en general, si no, han sido gobiernos donde los trabajadores urbanos organizados han tenido peso, donde la producción familiar logra apoyo. Logra que el Instituto Nacional de Colonización de Tierra o logra que les dé determinados apoyos en crédito o una serie de aspectos. Entonces, hay también, digamos, razones históricas por las cuales es necesario generar ese tipo de alianza. La salida a la crisis, disculpen que utilice la palabra, pero es lo que hay en términos más estructurales, de disminución de la renta agraria, no es la recomposición de la tasa de ganancia del gran empresariado y los rentistas, sino el avance en la democratización de la tierra. Ese escenario de parteaguas se abre, hay distintas formas, pero cuando decimos que el problema de la renta agraria es el problema nacional, significa que los gobiernos algo tienen que hacer siempre. Vos cuando haces algo podés favorecer un modelo concentrador o un modelo que logre democratizar un poco más la riqueza, un poco más los recursos. Ahora, no es que se pueda hacer el choto el gobierno. Cuando el capitalismo nacional es el capitalismo agrario, el gobierno tiene que hacer algo para que exista. Si decidís que te mande, es mentira que puede mantenerse haciendo el choto y que se le mueran todas las empresas. No lo puede hacer. Ahora, sí puede decidir a quién apuesta la ficha. Vos podés agarrar y naturalizar que el único sujeto capaz de invertir y arriesgar es el capital internacional, o son los grandes capitalistas porque es el nuestro, o podés también decidir que en definitiva la producción familiar, los trabajadores organizados también son capaces de arriesgar. Cuando acá estaba el capital transnacional en Uruguay a la ofensiva, los que gestionaban el capital no era el capital transnacional, no venía un burgués de allá a dirigir la batuta, eran uruguayos. Eran técnicos formados por la Universidad de la República, eran trabajadores nuestros, era tecnología que estaba claramente investigada y adaptada por nuestra Facultad de Agronomía. Acá se generó todo un mito que parecía que los argentinos nos hicieron descubrir cómo se hacía agricultura en Uruguay. Una mentira. Entonces, siempre hay un sujeto nacional que lleva adelante las cosas y que las puede hacer. Ahora, tiene que haber un riesgo. Es así. Los trabajadores tenemos problemas para hacernos cargo de los medios de producción, es cierto. Nosotros somos trabajadores organizados, haciendo agricultura, es un rubro muy dinámico, requiere un conjunto de actitudes y demás, que no es común en la clase trabajadora, en la medida que está en un lugar de subordinación. No es el lugar de toda la clase trabajadora, pero sí de una porción. Y pasar a la ofensiva en hacerse cargo de las cosas no es cocoa. Ahora, el gobierno va a poner guita, ya está poniendo guita abierta. Si yo te habilito un fondo arrocero, un fondo de desarrollo sustentable de la lechería, lo que estoy diciendo es pongo el ahorro público nacional al servicio de la producción gestionada por quien la gestiona, que es el gran capital, en su mayoría, en términos numéricos, ¿no? Y eso me lo devolvés en el tiempo descontado de la remisión de leche o descontado de los granos que producí cuando yo arroz, el molino me da la. El Estado siempre arriesga, es mentira que no. Si el Estado esto se perpetúa y va a devaluar, y va a transferir recursos y lo va a hacer. Y lo va a hacer a los que estén ahí. No es que no lo pueda hacer. Entonces, yo creo que la discusión, entendiendo que hay un cambio en la correlación de fuerza, ellos no están enojados porque estén más fuertes, sino porque están más débiles, es qué hacemos nosotros. Y para mi gusto, los que creemos de que parte del problema nacional ha sido la herencia estanciera que destrozó la reforma agraria activista, es avanzar sobre la tierra, con propiedad social. Ahora, eso seguro no lo hace de un día para otro, pero ese tiene que ser mirado.
Tiene que ser tu mirada a un ritmo distinto del Instituto Nacional de Colonización, que lo hizo en un momento donde el mercado de tierra tenía valores brutales. Salvo algunas corruptelas que descubría el instituto y se ganaba tremenda estancia por Chirola, porque estaban haciendo algunas jodas para pagarle menos a determinados impuestos, a los estudiantes o lo que fuera, y el instituto, como se la tienen que ofrecer, metió y compró y le ganó una tajada a los jodedores. En la mayor parte de los casos metió plata, porque compra a precio de mercado, no es propia. ¿Quiere decir esto que tenemos condiciones de pasar a la expropiación directa? No, no creo que haya condiciones políticas. No, al menos en las zonas productivas clásicas. Yo creo que si en Uruguay vos vas y expropiás a un productor de la cuenca de Santa Lucía que te está pudriendo el agua, porque no quiso pasarse a producir de forma agroecológica, vos tenés apoyo mayoritario de la población. Ahora, no creo que sea el momento ni siquiera para hablar de eso. Pero sí vamos a hablar de impuestos a las grandes extensiones de tierra. Eso, yo no sé por qué se cree que no hay correlación de fuerzas para agarrar y ponerle impuestos a un tipo que tiene una superficie indiscriminada en este país, o que es un gran capitalista transnacional que tiene un frigorífico y tiene más de 100.000 hectáreas en Uruguay, o una gran forestal que le diste enormes beneficios porque te traía tremenda inversión en las industrias, lo generaste, pero en la producción primaria, ¿por qué? Entonces yo creo que hay herramientas que no son de decir agarro y te tomo todo, que permiten pasar a la ofensiva en dar una señal. No, en este parteaguas yo no elijo ser el mismo capitalismo de siempre. Elijo, por lo pronto, democratizar un recurso estratégico, porque si no, son cada vez menos extranjeros, muchos de ellos, gran parte de la tierra extranjera, y si no, un conjunto cada vez menor de capitalistas que me tienen agarrado las bolas. Porque vivo de eso como nación. Tengo 3 millones de personas, 3 millones y medio de personas, la mayoría en las ciudades. Entonces ahí hay un problema, hay un parteaguas, y yo creo que hay opción cierta de meterse con la gran extensión. Por dos vías, una es limitarlo. Esto no lo propuso un revolucionario, lo propuso Wilson hace mucho tiempo, en el 71, que perdió por fraude no, pero lo propuso limitar la extensión y poner impuesto a las grandes extensiones. Con impuesto a garraquita pasar la política que crees que hay que hacer para que no haya ajuste primero, o para darle más apoyo a la producción familiar o a los trabajadores autogestionados, si están dispuestos a bancarse. Y lo otro, impedir que se siga concentrando. Vos limitás la extensión. Y bueno, porque hay un nivel de la concentración que honestamente no creo que tenga que ver con la necesidad de capitalismo. Porque vos hay niveles tecnológicos que los podés abarcar sin necesariamente ser productor. Vos no precisás tener una extensión de 100.000 hectáreas para tener una cosechadora de punto último modelo. La cosechadora la maneja un laburante que puede o no ser productor. Hoy de hecho es así. Los que brindan servicios agrícolas no necesariamente son los agricultores, mucho menos dueños de la tierra. Eso significa que la escala tecnológica se adquiere igual y que eventualmente la producción agrícola, que en Uruguay necesariamente tiene que estar integrada a la producción ganadera por razones de sostenibilidad de los recursos, ganadera o lechera, vos precisás que la tierra esté en menos manos. Vos no podés tener, nosotros para ir al monte en la unidad cooperaria, que son 2.220 hectáreas, estamos media hora y tenemos que tener ganadería. Además de porque tenemos una zona de monte de 500 hectáreas de campo natural, porque hacemos ganadería en el periodo de rotación forrajera que tiene la agricultura, que son 4 años. Vos no hacés ganadería sin gente sentada, eso es mentira. Porque hay un mito ahí sobre, bueno, si el desarrollo natural de la fuerza productiva nos lleva a que nos sirve hacer miles de hectáreas de monocultivo, de lo mismo, para agarrar y hacer escala y no sé. No, no precisas. Incluso si te convencés de ese modelo y querés producir más riqueza, no es que precises ir a eso. Bueno, y por último, en el corto plazo la alianza que puede permitir consolidar un bloque de avance en la propiedad social del suelo y la renta agraria pasa por articular la lucha por los bienes comunes y las empresas públicas, energía, agua y tierra. Hoy se mencionaba por allí. La gente ya está organizada para juntar firmas contra la ley de riego. Con razón o sin razón. Hay gente que dice, la vida entera se privatizó el agua y se vendió. Obviamente yo no he estudiado seriamente, sí, es claro que hay un avance del capital sobre la lógica de privatización del agua y hacer negocio con ella. Es cierto que dejaría de rehén a un conjunto de gente que se vincularía con esas empresas, y es cierto también que esto se enmarca en un modelo que lo que intenta es aumentar los techos de producción. Puede ser discutible o no, si hay que hacerlo, pero va en esa línea. Va en esa línea. O sea, si vivimos de exportar los commodities, bueno, y tenemos capacidad de tener una tecnología que nos permita aumentar los niveles productivos,
vamos a meterlo. Si el capitalismo nacional no ha sido capaz de arriesgar en alguna forma productiva porque no le sirve o porque estructuralmente es muy costoso invertir en eso porque te va a dar un retorno en mucho, mucho tiempo, vamos a estimular que lo haga alguien que tiene España, el mundo externo. ¿Será discutible o no? Pero esa es la discusión de fondo. Ahora, lo cierto es que nuestro pueblo ya está organizado para juntar firmas. Yo creo que tiene sobradas razones para juntarlas, creo que hay cosas que no necesariamente las tiene que hacer el capital y las puede hacer la sociedad, con sus ahorros públicos, no tiene por qué salir a ponerlo en otros lados para ver si tiene algún interés de retorno. Pero lo cierto es que esa gente ya está organizada para defender. Lo cierto es que los compañeros de UTE ya están organizados para defender que la energía siga siendo pública mayoritariamente, que la reconversión de la matriz energética no tiene por qué ser solo en base al riesgo de capitales por años o nacionales, pero en una lógica privatizadora también. Creo que ahí, en ese mismo eje que hoy se planteaba, de poner la contradicción en el capitalismo contra la vida, que a nivel mundial esa es la realidad objetiva, tenemos un marco de alianza cierto que nos puede permitir por lo menos poner ahí en la lógica más de propiedad social sobre lo que es estratégico para la vida y para la producción en este caso, avanzar también en la propiedad social de la tierra. Creo que ahí hay un margen de posibilidad concreto, porque la existencia de la movilización, con un solo Uruguay, puso arriba de la mesa la cuestión agraria, objetivamente ya eso está generando organización y movilización en un lado u otro. Y el riesgo enorme que tiene la izquierda social de este país es desarticularse totalmente. Uno enfrascado a morir en la juntada de firmas, otros que estamos peleando por el tema de la tierra, otros que van a estar con la rendición de cuentas y los consejos salarios. Y la verdad, mientras pasa todo eso, América Latina te está diciendo para dónde vamos, y la economía te está diciendo dónde está el centro de la cosa. Entonces creo que si no somos muy lúcidos en ver cómo se articula en una sola batalla con lo que está ocurriendo a nivel social, vamos a estar papando mucho. La derecha está dedicada a juntar pueblo y el que no se da cuenta es porque no quiere. Mientras la izquierda institucional se dedica a disputar el relato de lo que ya pasó, porque le cuesta horriblemente hablar de los problemas que tiene. Y le cuesta horriblemente, porque le cuesta horriblemente hablar del sistema capitalista y los males que trae intrínsecamente. Porque evitó de todas formas hablar de socialismo cuando hay que hablar de socialismo de nuevo. Entonces ahí tenemos un problema que es complicado. Yo creo, tengo mucha fe en que la izquierda social se puede organizar y hacer frente, pero viene fea. El que no se dé cuenta que viene fea, a mí está en otro plano.